Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chisme que, créanme, les va a encantar. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en el mundo del romance, en el mundo de las cartas de amor, de los mensajes secretos, y de esas cositas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Y saben qué? Tenemos un protagonista de lujo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y de cómo la magia del amor, al menos en forma de mensajes, pareció florecer entre ellos. Así que prepárense porque hoy vamos a desvelar los dulces mensajes de amor que, aparentemente, Can le envió a Demet. Romance a la vista. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque aquí siempre estamos destapando secretos, analizando romances y, por supuesto, echando chismecito. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y denle un like a este vídeo para que más gente se entere de esta historia. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. La historia de Demet y Can es, sin duda, una de esas que nos hacen soñar. Para quienes no los conozcan, ellos fueron los protagonistas de la serie turca Erkenci Kuş, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía cada vez que compartían escena, y las especulaciones sobre un posible romance en la vida real no se hicieron esperar. Y es que, ¿cómo no creer en el amor cuando ves dos personas que parecen estar hechas el uno para el otro? Durante el rodaje de la serie y después, cuando ésta ya había terminado, los rumores sobre una relación entre Demet y Can no hacían más que crecer. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo parecía indicar que algo más allá de la amistad estaba sucediendo entre ellos. Y es aquí donde entran en juego los mensajes de amor, esas pequeñas pruebas que a veces delatan lo que el corazón intenta esconder. Se dice que Can, conocido por ser un hombre de pocas palabras en público, era mucho más expresivo en privado. Y según varias fuentes le dedicaba a Demet mensajes llenos de cariño, de admiración, y de ese romanticismo que a todos nos encanta. Por supuesto, no tenemos acceso a las cartas originales, a los mensajes textuales que intercambiaron, pero sí existen algunas pistas, algunas indirectas, y sobre todo, el testimonio de personas cercanas que de alguna manera filtraron pequeños detalles. Imaginen esto, una Demet radiante recibiendo un mensaje en su teléfono, un mensaje que la hace sonreír, que le hace sentir mariposas en el estómago. Un mensaje de Can diciéndole lo mucho que la admira, lo mucho que disfruta su compañía, lo mucho que la echa de menos cuando no están juntos. ¿No es romántico? Absolutamente. Se cuenta, por ejemplo, que Can solía enviarle mensajes después de cada escena que grababan juntos. Mensajes donde elogiaba su talento, su profesionalismo, su belleza. Mensajes donde le decía que la actuación de Demet lo dejaba sin aliento, que cada mirada, cada gesto, lo cautivaba por completo. ¡Qué bonito! Y no solo eso, sino que también le enviaba mensajes con citas inspiradoras, con poemas, con canciones que supuestamente le recordaban a ella. Detalles que sin duda demuestran que Can se había tomado la molestia de conocerla, de saber que le gustaba, que la hacía feliz. Otra de las cosas que se rumorearon es que Can, siendo un hombre muy detallista, le enviaba regalos a Demet. Flores, chocolates, pequeños objetos que tuvieran algún significado especial para ambos. Y por supuesto siempre acompañados de una nota manuscrita, de un mensaje personalizado, que le hiciera saber lo especial que era para él. Pero, ¿qué tipo de mensajes le enviaba exactamente? ¿Qué palabras usaba para expresar sus sentimientos? Bueno, aunque no tenemos las palabras exactas, podemos intuir el tipo de mensajes que Can le dedicaba a Demet. Mensajes llenos de cariño, de admiración, de respeto. Mensajes que celebraban su talento, su belleza, su personalidad. Mensajes que probablemente le recordaban lo importante que era para él, lo mucho que la quería. Y es que, amigos, el amor, a veces, se esconde en los pequeños detalles. En un mensaje de buenos días, en un cumplido, en una palabra de aliento. Y en el caso de Demet y Can, todo parece indicar que esos pequeños detalles fueron la base de un romance que, aunque no sabemos si llegó a buen puerto, sí nos dejó un sabor de boca muy dulce. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que todo esto son rumores, especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que estos mensajes existieron, ni de que el amor entre ellos fuera tan intenso como se rumorea. Pero, ¿qué importa?
El hecho de imaginarlo, de soñar con un romance tan bonito, es parte de la magia que nos regala la televisión, el cine y las historias de amor en general. Lo cierto es que aunque Demet y Can no estén juntos en la vida real, su química en Erkenciskus es innegable. Y gracias a esa química, a esa conexión especial, a esa complicidad que tenían, nos regalaron momentos inolvidables, escenas que nos hicieron suspirar, y una historia de amor que, aunque ficticia, nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Además, la serie nos dejó muchas enseñanzas. Nos enseñó que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Que a veces la persona que menos esperas puede ser la que te haga sentir las emociones más intensas. Y sobre todo que el amor es algo que se siente, que se vive, y que aunque a veces no se pueda expresar con palabras, siempre se puede demostrar con pequeños gestos, con pequeños detalles. Y es que, volviendo al tema de los mensajes, ¿quién no ha recibido alguna vez un mensaje que le haya alegrado el día? ¿Quién no se ha sentido especial al recibir un mensaje de amor, de cariño, de admiración? Los mensajes son una forma maravillosa de conectar con los demás, de expresar nuestros sentimientos, y de hacer saber a la otra persona lo importante que es para nosotros. Y en el caso de Can y Demet, esos mensajes, aunque sean solo rumores, nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es algo que merece la pena celebrar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que independientemente de la veracidad de los mensajes, la historia de Demet y Can nos demuestra que el amor es algo que se siente, que se vive, y que a veces se expresa en pequeños detalles, como un mensaje de buenos días, una flor, un cumplido. Y que aunque no siempre tengamos la certeza de lo que pasó en la intimidad de estas dos estrellas, lo importante es que nos regalaron momentos inolvidables, y nos hicieron soñar con un amor que al menos en la pantalla parecía perfecto. Ahora profundicemos un poco más en este apasionante tema y exploremos algunos detalles adicionales que han alimentado los rumores sobre la supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. *** Más allá de la pantalla, el contexto de Erkenciskus y su impacto en la vida real. ***. Para entender mejor la conexión entre Demet y Can, es fundamental comprender el fenómeno que fue Erkenciskus. La serie, que se tradujo como Pájaro Soñador en español, no solo conquistó Turquía, sino que se expandió rápidamente por todo el mundo, ganando una legión de fanáticos en países de Europa, Latinoamérica y Asia. El éxito de la serie se basó en varios factores: una trama fresca y entretenida, personajes carismáticos y, sobre todo, la química electrizante entre sus protagonistas. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can Divit, un fotógrafo de éxito con un espíritu aventurero, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de enredos románticos, humor y momentos emotivos, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla. Pero sin duda, la chispa entre Demet y Can fue el elemento clave que impulsó el éxito de la serie. La intensidad de sus miradas, la naturalidad con la que interpretaban sus escenas románticas y la complicidad que parecían tener fuera de la pantalla generaron un fervor inusitado entre los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre una posible relación entre los dos actores. Y es que la línea entre la ficción y la realidad parecía difuminarse a medida que avanzaba la serie. Durante el rodaje se rumoreaba que el ambiente en el set era muy especial. Los compañeros de trabajo hablaban de una conexión innegable entre Demet y Can, de risas compartidas, de miradas cómplices y de un cariño evidente. Estas señales alimentaron aún más las especulaciones sobre un posible romance. Una vez que la serie terminó, los rumores no hicieron más que intensificarse. Los fans, deseosos de saber si la historia de amor de Sanem y Can había trascendido la pantalla, comenzaron a analizar cada movimiento de los actores. Las entrevistas, las fotos en redes sociales y los eventos públicos se convirtieron en el foco de atención, en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la supuesta relación. ***, las indirectas y los pequeños detalles, pruebas o simples coincidencias, ***. A pesar de que no existen pruebas concretas de que Can y Demet mantuvieran una relación romántica fuera del set, sí hubo una serie de indirectas y pequeños detalles que alimentaron las especulaciones. ***, las declaraciones ambiguas ***, tanto Demet como Can, en varias ocasiones, fueron preguntados sobre su relación. Sus respuestas a menudo fueron ambiguas y evasivas, lo que alimentó la intriga. No negaban categóricamente la posibilidad de un romance, pero tampoco lo confirmaban. Esta ambigüedad, lejos de calmar a los fans, los mantenía expectantes y con la esperanza de que algo más estuviera pasando entre ellos.
Asterisco 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 las interacciones en redes sociales asterisco asterisco aunque no eran excesivamente frecuentes, Demet y Can solían intercambiar likes, comentarios y mensajes en redes sociales. Estos gestos, por pequeños que fueran, eran analizados al detalle por los fans, que buscaban pistas sobre la naturaleza de su relación. Un me gusta en una foto, un comentario cariñoso o un simple emoji podían desatar una ola de especulaciones. Asterisco 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 las fotos y vídeos sospechosos asterisco asterisco en ocasiones, se filtraron fotos y vídeos que parecían sugerir una cercanía especial entre los actores. Algunas imágenes los mostraban juntos en momentos de ocio, fuera del set, compartiendo risas y gestos de cariño. Estos momentos capturados por fans o por paparazzi, se convirtieron en material de análisis y debate. Asterisco 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 los regalos y los detalles especiales asterisco asterisco como ya mencionamos, se rumoreaba que Can era un hombre detallista que le enviaba regalos a Demet. Aunque no hay pruebas concretas de estos regalos, la idea de que Can se preocupara por Demet y le enviara flores, chocolates o pequeños objetos con significado especial se convirtió en un elemento clave de la fantasía de los fans. Asterisco asterisco, ¿qué tipo de mensajes podrían haber intercambiado? Un análisis de las posibles temáticas asterisco asterisco. Si nos basamos en los rumores y en la personalidad de Can y Demet, podemos intuir el tipo de mensajes que podrían haber intercambiado. Asterisco 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 mensajes de admiración y elogio asterisco asterisco Can, conocido por su profesionalismo y su admiración por Demet, probablemente le enviaba mensajes para elogiar su talento, su belleza y su dedicación al trabajo. Le diría lo mucho que le impresionaba su capacidad para interpretar a Sanem y cómo su actuación lo conmovía. Asterisco 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 mensajes de ánimo y apoyo asterisco asterisco durante el rodaje, y especialmente en los momentos más exigentes, Can podría haberle enviado mensajes de ánimo y apoyo a Demet. Le recordaría lo talentosa que es, lo fuerte que es y lo importante que es para él. Asterisco 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 mensajes románticos y coquetos asterisco asterisco aunque Can es reservado, es posible que en la intimidad, se mostrara más abierto a expresar sus sentimientos. Podría haberle enviado mensajes románticos y coquetos, llenos de palabras bonitas y promesas de amor. Asterisco 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 mensajes con citas inspiradoras y poemas asterisco asterisco Can, que parece tener un lado sensible y romántico, podría haberle enviado a Demet citas inspiradoras, poemas y fragmentos de canciones que le recordaran a ella. Estos detalles demuestran su interés por conocerla y por compartir con ella sus pensamientos y sentimientos. Asterisco 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 mensajes de buenos días y buenas noches asterisco asterisco los mensajes de buenos días y buenas noches son una forma clásica de expresar cariño y afecto. Can podría haberle enviado a Demet mensajes para desearle un buen día, para recordarle lo mucho que la aprecia y para desearle dulces sueños. Asterisco asterisco la importancia de la fantasía y el poder del amor en la ficción asterisco asterisco. Es importante recordar que aunque no tengamos pruebas concretas de que estos mensajes existieron, la fantasía y la especulación son parte de la magia que rodea a las historias de amor. La idea de que dos personas que comparten un proyecto profesional tan intenso puedan enamorarse en la vida real es algo que nos hace soñar y que nos llena de esperanza. La serie Erkenci Kuş nos regaló una historia de amor que, aunque ficticia, nos hizo creer en el poder del amor verdadero. La química entre Demet y Can fue innegable y su complicidad traspasó la pantalla. Su trabajo en la serie nos demostró que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, y que a veces las personas menos esperadas pueden ser las que nos hagan sentir las emociones más intensas. Además, la historia de Demet y Can nos enseña que el amor es algo que se siente, que se vive, y que a veces se expresa en pequeños detalles, como un mensaje de buenos días, una flor, un cumplido o un gesto de cariño. Asterisco asterisco el legado de Erkenci Kuş y la evolución de Demet y Can asterisco asterisco. A pesar de que los rumores sobre una relación entre Demet y Can nunca fueron confirmados, el legado de Erkenci Kuş y la química entre sus protagonistas han perdurado en el tiempo. La serie sigue siendo muy popular en todo el mundo, y los fans continúan recordando con cariño la historia de Sanem y Can. Demet Özdemir y Can Yaman por su parte han continuado sus carreras profesionales con éxito. Ambos han participado en nuevos proyectos, demostrando su talento y consolidando su posición como estrellas de la televisión turca. Asterisco 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 Demet Özdemir asterisco asterisco después de Erkenci Kuş, Demet ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes.
Asterisco 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 Can Yaman asterisco asterisco Can ha continuado su carrera tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series como Bay Jane y Sandokan, una adaptación de la famosa novela de aventuras. Ha ganado reconocimiento internacional y se ha convertido en un ícono de la televisión turca. A pesar de que sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, el recuerdo de Erkenci Kuş y la química entre Demet y Can sigue vivo en la memoria de los fans. La serie y sus protagonistas nos regalaron una historia de amor inolvidable que, aunque ficticia, nos hizo soñar con un amor verdadero y duradero. Asterisco asterisco En conclusión, un romance que solo existió en nuestra imaginación, ¿o no? Asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos invita a soñar, a creer en el amor y a disfrutar de la magia que nos regalan las historias de ficción. Aunque no podamos confirmar si los mensajes de amor existieron o si hubo una relación romántica entre ellos, la química entre los actores, la emoción que transmitieron y la complicidad que demostraron nos han dejado un recuerdo imborrable. La historia de Erkenci Kuş y sus protagonistas nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y que a veces se esconde en los pequeños detalles. La fantasía y la especulación son parte de la magia que rodea a las historias de amor, y el hecho de soñar con un romance tan bonito es algo que nos llena de alegría. Así que amigos, sigamos soñando, sigamos creyendo en el amor y sigamos disfrutando de las historias que nos hacen suspirar y que nos recuerdan lo importante que es el amor en nuestras vidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que los mensajes de amor entre Demet y Can existieron? ¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan sobre estos temas. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y estén atentos porque muy pronto les traeré más chismes, más análisis, y más historias que les van a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.